completo de lo que es la vida del profeta del Islam y eh, los distintos años de la profecía. Hemos dicho que estas últimas clases vamos a hacer un repaso rápido por los califatos de los primeros cuatro califas, como son denominados en el sunnismo los califas bien guiados o Rashidun. La cuestión es que buscando libros hay un libro que está en inglés, en realidad, justo se llama La historia de los califas, en realidad comienza con los cuatro califatos, pero continúa hasta los otomanos. Yo lo tenía en físico, no lo puedo encontrar el libro, pero el libro que habían editó o tradujo en realidad la editorial Ansariyan, que es una editorial iraní que traduce libros al inglés y al castellano de distintos idiomas. Eh, pero en internet se puede encontrar la versión en inglés, History of the Caliph, dice. Después lo voy a, a compartir en el grupo si les interesa. Hoy no sé si saben, pero si uno hay texto que quiere leer en inglés, pegándolo, por ejemplo, en el sitio de Google Translate, se traduce casi en un 95 o 98% correcto. O sea, se puede leer cualquier texto en inglés si tienen la posibilidad de hacer un copy-paste, traer si es Word mejor, pero si no es Word, con PDF también. Hay algunos casos de PDF que están como encriptados que no te lo permiten, pero así todo se puede dándose manía. Pero bueno, la cuestión es que el libro está bastante bien, es interesante, y es el que yo he elegido porque es bastante resumido, y como vamos a dar estas cuatro clases nomás del tema, bueno, es el libro que voy a utilizar, que se llama History of the Caliph, Rasul Jafarian. Después lo vamos a ver, los voy a poner en el curso. Aunque, como les digo, el problema que tiene el libro que han hecho en PDF, que yo encontré, no por ahí alguno de ustedes encuentre uno mejor, es que está como puesto todo como si fuese árabe, o sea, está todo tirado los márgenes a la derecha. Muy raro, pero bueno, se puede leer igual, pero no es muy lindo el compaginado que se ha hecho, pues es algo que he hecho copiado y pegado de alguna forma, aunque la traducción es una traducción bastante pasable dentro de todo. Pero bueno, como primer tema que vamos a ver hoy, vamos a ver el tema del Saqifa. Ya hemos nombrado un poquito esta cuestión de Saqifa, que fue lo que aconteció durante el momento en que el profeta cae enfermo, eh, en al final de su vida, en el último año de su vida, y la cuestión es que se reúnan un grupo principalmente de los Ansar, es decir, la gente de Medina, en el lugar de Saqifa, y comenzaron a reunirse, a hablar, algunos decían no, el poder debe quedar sobre nosotros, eh, nosotros los Ansar somos la gran mayoría, los Muhajirin son una minoría, nosotros hemos sido quienes hemos puesto en principio nuestra ciudad, todas nuestras fortunas y demás por el Islam, los Muhajirin, los emigrantes son poquitos. La cuestión es que comenzaron así las disputas, algunos decían no, no corresponde esto, el califato le corresponde a la casa del profeta, entre los Ansar decían así. La cuestión que en determinado momento les llegan las noticias a Abu Bakr y a Omar del tema y deciden encaminarse hacia allí, interrumpen la reunión y dicen no, que el califato tiene que quedar en la tribu de Quraysh, como había dicho el profeta, el resto reconocen eso. Ahora bien, el que más levantaba la voz era Omar, había varios que no lo aceptaban Omar en ese momento, entonces la cuestión es que se levanta la voz, se va levantando la voz, hasta que en determinado momento eh,
El mismo Omar levanta la mano de Abu Bakr y dice que le pega, que le dé, que le dé un pacto de lealtad a Abu Bakr. Entonces, finalmente se acepta, de a poquito van aceptando algunos de los que están allí, un poco con bastante griterío y demás de lo que se transmite por los hadices. La cuestión en que entre los dos se hacen un poco con la reunión, Abu Bakr y Omar, y de alguna forma autoproclaman el califa, bueno, el califa acá en manos de Abu Bakr, pero vamos a ver que en realidad siempre va a estar Omar muy cerca, como de mano derecha, o casi como un secretario ejecutivo de muchas de las cosas que hacía Abu Bakr, si bien la última palabra la tenía Abu Bakr durante su califato, que eh, muchas veces te busca pintar a Abu Bakr como una persona como débil o, digamos, con cierto nivel de permisibilidad, etcétera, y a Omar como el intransigente, pero después vamos a ver que no es tan así, sino que ambos dos tienen características particulares. Bien. Entonces, eh, cuando de la vuelta de Takifa, vuelven, de hecho llegan a decirle que al Imam Ali, nosotros creíamos que vos no estabas interesado, o sea, ¿cómo voy a estar interesado en la reunión? Falsa, ¿no? Una falsa excusa. ¿Cómo voy a estar interesado en una reunión si que iba a dejar al profeta sin entierro, sin su baño? Entonces, mientras que justamente que estaba bañando al profeta, haciéndole todos los preparativos fúnebres, estaban reunidos por el tema del poder o no poder. Entonces, bueno, la cuestión es que queda Abu Bakr como el, eh, como el califa, digamos, que él se autodeclara también el califa del profeta, no se autodeclara como el califa de Dios, como era el caso del profeta. Yo soy califa del profeta. Y bueno, hay muchas características. El mismo Abu Bakr siempre dice, me voy a equivocar, así que muchos de ustedes son mejores que yo, así que corríjanme cuando me equivoco. Varias veces hoy día puede ser tomado como una cuestión de humildad, pero si él sabía que había gente mejor que él, para una cosa tan importante como el califato, ¿por qué se iba a anteponer? Desde un principio, la cuestión que teóricamente argumentaba la gente de Omar y demás, era que su tribu había sido siempre la nobleza en, en la Meca, entre los árabes, era la raza la más noble de entre los árabes, eso es lo que decían ellos, se autopublicaban. Si bien cuando Abu Bakr era de una tribu que era Bani Tamim, que no era muy famosa, hay algunos fuentes sunis que tratan de adjudicarle a Abu Bakr como ser una persona muy poderosa, muy rica, pero la verdad que algunos dicen que era un comerciante, pero que no estaba pasando por un buen momento, otros dicen que en realidad era una persona que tenía ganados. Hay distintas opiniones, pero no era de una tribu muy prominente dentro de allí, si bien tenía una relación con Quraysh, ¿no? Pero dentro de Quraysh no era de las tribus más prominentes de Quraysh. Lo que sí vamos a ver que Abu Bakr lo que lo caracterizaba y lo caracterizó durante mucho tiempo es que era una persona muy hábil desde el punto de vista de la elocuencia, muy elocuente y solía ser muy bueno para convencer a las personas. Eh, Sabemos también que en el momento en que se da esto, uno de los primeros en venir a decirle al Imam Ali que él sabía que el profeta le había dicho que él debía ser el profeta y que lo iba a apoyar con todos sus seguidores y demás, fue Abu Sufyan. De entrada, cuando vio que había una disputa, quiso ir allí para hacer fitness, decir,
como hacer que haya una secesión, que haya un problema en el gobierno islámico para aprovechar él y tomar el poder, digamos. Eh, pero el Imam Ali no aceptó, obviamente no cayó en la trampa, así que eh, más allá de todo, las distintas tramas y entramados que había en las cuestiones políticas, el Imam Ali termina aceptando el califato de Abu Bakr, si bien sabemos que eso fue después del fallecimiento de Fátima, es decir, que son casi 9 meses después, perdón, 90 días después del fallecimiento del profeta. Algunos dicen 90, otros dicen 2 meses, otros dicen 40. No son más de 3 meses y no menos de 40 días en general, según las distintas tradiciones y demás. Eh, Sabemos también que cuando el Imam Ali no había aceptado pactar, darle un pacto de obediencia, el mismo Abu Bakr manda a Omar, está Khalid ibn Walid, después vamos a ver que va a ser una especie de mano derecha armada de Abu Bakr durante todo su califato. La cuestión es que el mismo Omar es el que amenaza con prender fuego la casa de Fátima en caso de que Ali no saliera y no le, le haga un pacto de obediencia a Abu Bakr. En ese momento no aceptan. Bueno, la historia es, como saben muchos de ustedes, es trágica y muy triste a partir de este momento, pero no vamos a seguir relatándola porque eh, dejamos que ustedes hagan su investigación, qué es lo que pasó exactamente esa noche. La cuestión es que después de eso, de una forma u otra, el Imam Ali da pacto de obediencia por el bien del Islam y por el bien de justamente de la sucesión. Ya se había generado como una pequeña revuelta mínima, y no dejó que esto se levantase mucho revuelo. Como vamos a ver ahora a continuación, el primer problema que va a tener justamente Abu Bakr es la cuestión de los distintos apóstatas, digamos. Apenas muere el profeta, van a surgir muchos grupos y algunos de ellos van a decir ahora que se murió el profeta, entonces ya no tenemos más que responder al gobierno central de Medina. Algunos van a llegar a decir, no, ahora nosotros también somos profetas. Hay muchos falsos profetas surgiendo en distintas regiones de lo que es el territorio islámico. No, la verdad que porque si van a Quraysh, de Quraysh tienen un profeta, nosotros también tenemos el nuestro. Y salía cualquier fulano a decir un par de poesías y decía yo soy profeta, lo cual era en general bastante irrisorio, pero bueno, no fueron uno, sino que fueron tres, cuatro, los más famosos, que se fueron levantando en distintas partes del territorio, proclamando que eran profetas. Esto pasa incluso antes, en el último año de vida del profeta, hay varios, pero bueno, hay uno que se levanta en Yaman, eh, que es directamente, es perseguido directamente por orden del profeta, por ahí otros no, que el profeta los manda a perseguir en su momento, pero cuando logran apagar esas pequeñas rebeliones, yo ya estaba fallecido. Eh, en general se dice que Abu Bakr era más, no era tan proclive al uso de la fuerza, pero en realidad no es tan así, era menos que jugar, pero así todo no era su característica. No lo hacía directo, sí mandaba a sus secuaces, digamos, para que hacer el trabajo sucio para el mismo. Eh, bueno, hay muchos, acerca de Abu Bakr, hay muchos posibles nombres que le dan, unos dicen que se llamaba Abdullah, otros Atik, Abu Bakr, como saben, es un tipo de apodo que se le daba por ser el padre de Bakr, como el profeta era Abu Qasim.
como decíamos antes, era de la tribu de Banu Taim, eh, que no era una tribu muy poderosa dentro de Quraysh. Bueno, entonces decíamos, tampoco tenía una relación muy particular con el profeta. Algunos dicen, los hadices sunitas dicen que fue el primer musulmán, pero otras fuentes sunitas también dicen que era ya 51, unos dicen el 1 y otros dicen el 51, o sea que, pero hay que reconocer que era uno de los primeros profetas, de los primeros musulmanes en Meca, no es que fue, pero nunca tuvo una trascendencia muy importante. Tal vez el acontecimiento más importante de su vida es cuando pasa esta cuestión de la emigración, que en realidad, como lo relatan los hadices shias, es que él se había quedado en Meca y va a buscar al profeta en su casa y allí encuentra que está Ali, de hecho, entonces se va de ahí, Ali le dicen el profeta se fue en tal dirección y bueno, se va con el profeta, pues de estar en su casa, no es que está planificado que los dos salgan juntos en determinado momento. Y mucho de la influencia que tenía Abu Bakr tenía que ver con su hija, que era una de las esposas, Aisha es la hija de Abu Bakr, como saben, y tanto durante vida del profeta como después, Aisha era una persona bastante aguda a nivel político, muy inteligente, entonces buscaba siempre influir con el profeta y bueno, de alguna forma le ganó algún tipo de, no vamos a decir privilegio, pero bueno, el hecho de ser suegro del profeta hacía que tuviese una llegada más directa al profeta que si hubiese sido alguien más externo, es decir, era un familiar directo de alguna forma, si bien político, del profeta, aunque también eran primos, no eran primos cercanos como el caso de, como decíamos, de una tribu diferente a la tribu del profeta Hashim, bueno, Hashim, pero bueno. Eh, Vamos a decir lo siguiente, es que el, entonces el primer problema que enfrentó Abu Bakr, decíamos, era la cuestión de la sedición. Había muchas tribus que sí habían aceptado el Islam, pero de forma muy externa y simplemente porque ya era como el gobierno que los rodeaba por todos lados. Entonces, por una cuestión de convivencia, de conveniencia sobre todo, vieron que les convenía hacerse musulmanes, pero una vez que cae, el profeta muere, fallece, ya les parece como que no hay una necesidad, como les decía antes, de seguir respetando el gobierno de Medina, y muchos decían no, pero si en realidad el profeta no designó a nadie, decían algunos, otros decían no, designó al imam Ali, otros decían, pero si Abu Bakr no es de una tribu prominente, o sea, ¿por qué lo vamos a seguir? Nosotros merecemos más el califato que Abu Bakr. Había más de uno también que estaban dispuestos a seguir al imam Ali porque habían presenciado la cuestión de Gadir, pero bueno, de hecho, hay muchas tribus que no terminaron de dar el voto de obediencia hasta que el imam Ali no dio su voto de obediencia. Aquí está la pregunta, pero entonces, ¿por qué el imam Ali no hizo su reclamo, no hizo si tenía gente que lo apoyaba? Porque no quería generar una guerra civil, ya lo hemos dicho varias veces, porque eso realmente a quienes hubiese beneficiado es a los enemigos del Islam, y como bien sabemos, era una nación recién floreciente, recién iniciándose, entonces se decidió que darle el pacto de obediencia, o si bien con un costo bastante muy grande. Bueno, eh, entonces hablamos de esta cuestión de los falsos profetas que iban surgiendo en distintos lugares. Hay una característica que tenía Abu Bakr, que él directamente consideraba como apóstatas incluso aquellos
no solo a los que no lo aceptaban como califa, sino a aquellos principalmente a los que no estaban dispuestos a pagar los impuestos, el zakat, el humus, y sobre todo el zakat, ¿no? Entonces, cuando Abu Bakr mandaba a alguno de sus comandantes, como Khalid ibn Walid, a distintos lugares, pues rechazaban pagar el zakat y distintos impuestos, porque decían, ¿por qué te tenemos que a pagar a vos si no sos el profeta? Y eh, llegaban incluso algunas tribus a decir, no, en realidad el Islam es la religión de Quraysh y de los Ansar y de los Muhajirin, es decir, y de las tribus de Aus y Hazraj, las dos tribus de Medina. Son de tres tribus, pero el resto de las tribus simplemente damos un tributo. Entonces vamos a ver que la situación política no era eh, sin el profeta en el medio como mediador y como, sobre todo como maestro y guía, estaba bastante complicada, entonces no era momento para generar más disputas de las que había. Bueno, el libro habla mucho de los distintos, estos falsos profetas. Hay uno que llegó a proclamarse profeta él, y al mismo tiempo una mujer de una tribu cercana también se proclamó un profeta. Cuestiones que se casaron entre los dos como marido y profeta, el señor y señora profeta, y armaron un pequeño ejército y tuvieron unas batallas bastante cruentas donde algunas de ellas, de hecho, murieron mucha gente. Vamos a hablar, algunos hablan de 1000 de los compañeros, 700 memorizadores del Corán. O sea, no fueron batallas menores estas que tuvo que llevar adelante Abu Bakr en el primer año, primero o segundo año de su califato. Eh, no fueron sencillas algunas de ellas para mantener la unidad de los musulmanes. Algunas, como decíamos antes, eran justificadas justamente por estos falsos profetas, pero a veces eran simplemente por cuestiones tributarias y demás. Está el caso incluso de falsa interpretación. Está el caso famoso de Khalid ibn Walid, que fue una de las tribus que estaban recién convertidas al Islam, era la tribu de un hombre que se llamaba Malik ibn Nuwayra. La cuestión es que se dice que apenas Khalid ibn Walid llegó ahí, le dijeron, no, lo que le dijeron es, no te aceptamos porque no te reconocemos, no sabemos quién sos, estamos dispuestos a pagarle el, el tributo, pero a un emisario legítimo, nosotros no te conocemos. La cuestión que Walid, el mismo Khalid ibn Walid, directamente dijo, ¿cómo? ¿No me aceptan? O, entonces son kafir, entonces los tengo que matar. La cuestión es que mata al líder de estos, y esto es algo que está incluso en hadices sunitas. Dicen que Malik ibn Nuwayra tenía una esposa muy hermosa. La cuestión es que a Khalid ibn Walid parece que le gustó la esposa, mató a Malik ibn Nuwayra y dicen que esa misma noche tomó a la esposa de Malik ibn Nuwayra, bueno, y otras cosas más, barbaridades peores que hizo también ese mismo noche Khalid ibn Walid. Y como vamos a ver, en realidad Khalid ibn Walid era una especie de eh, mano derecha de Abu Bakr. Omar incluso llegaba a quejarse, decía, no, eso es haram lo que hizo, no puede casarse con una mujer que está recién enviudada, tiene que pasar el periodo que se debe esperar entre el fallecimiento de un esposo y para poder casarse. Y Abu Bakr decía, ay, bueno, no, ni lo removió del... No, pero él es la espada de Dios, no lo intervenga. Y así en muchas circunstancias. Como que Jalib ibn Walid hacía lo que él quería, y siempre desde este punto de vista como una persona muy violenta, muy impetuosa en general, y Omar en ese sentido, que era bastante observante más allá del resto de los problemas, se quejaba, pero Abu Bakr lo único que no lo dejaba que sea su espada de Dios, digamos, porque también Jalib ibn Walid era como un comandante, era muy hábil militar, entonces le convenía justamente para generar como una especie de gobierno más tirando de orden militar, digamos, que asuste un poco a las rebeliones, que apague las rebeliones. Entonces lo dejaba en su lugar, si bien tenía un montón de excesos, lo dejó a Khalid ibn Walid continuar con sus campañas
y de hecho Omar no consideraba que aquellos que no pagaran los impuestos, no los consideraba como kafir, pero así todo Abu Bakr sí continuaba con eso, con el tema de que se tenían que pagar sí o sí los impuestos, si no, se eran kafir. Eh, bueno, y así fue en general este primer problema que tuvo eh, el nuevo gobierno islámico, estas secesiones, pequeñas secesiones o pequeñas puestas en, en duda de que realmente debía ser Abu Bakr el gobernador o no, el califa. Eh, la cuestión es que eso duró prácticamente un año o más y después de eso, la siguiente medida fue que estaba ya hace tiempo, desde la muerte del profeta, habíamos dicho que el profeta había ordenado avanzar sobre territorio de Siria en un principio, en un ejército bajo el mando de Usama, el hijo de Zayd, el hijo del profeta, el hijo adoptivo del profeta, que sería como una especie de nieto adoptivo del profeta. Eh, la cuestión es que por estas cuestiones de estas sediciones y demás, se demora este envío y vuelve a armar el ejército y lo vuelve a dar hacia la zona del Imperio Romano de Oriente, específicamente de parte de Siria, pero eh, por ahora no tiene resultado esos avances que van teniendo los musulmanes hacia el lado de Siria, hasta que finalmente, bueno, aquí el libro hace una introducción bastante larga de lo que es el territorio de Siria. Siria, como saben, la Gran Siria, el territorio que hoy día comprende una parte de Irak, Siria propiamente dicho, una parte de Turquía y todo lo que es Palestina, Líbano y bueno, el régimen sionista, digamos que en realidad es Palestina básicamente. Todo eso lo la Gran Siria y la cuestión es que en su segundo año de reinado, el Abu Bakr reúne a tres ejércitos, a tres comandantes y va a ser una especie de eh, sitio por distintos lados de lo que sería Siria. Por un lado está Tabuk, que era donde ya habían estado antes, por el otro lado, bueno, distintos lugares de Damasco. Y bueno, avanzan los musulmanes por varios frentes eh, y finalmente logran conquistar una Siria que por otro lado también tenía sus propios conflictos internos y demás. Eh, en el libro menciona un poco esta cuestión de que Omar había sido siempre como el brazo derecho, de hecho, en alguna de estas guerras. Abu Bakr manda, pero Omar se queda con él porque él dice que él no podría responder a asuntos de Estado si no lo tenía al lado a Omar. Él había sido siempre su mejor amigo y de hecho los dos, eh, el mismo profeta los había hermandado cuando emigraron, digamos, de Meca a Medina. Entonces eran como dos amigos del alma, digamos, los dos, muy cercanos. Eh, y bueno, siempre, en muchas circunstancias, vamos a ver que estaba Omar tomando decisiones por detrás de Abu Bakr, aunque muchas veces por ahí. Por ejemplo, Omar muchas veces le había pedido a Abu Bakr que destituya a Khalid ibn Walid, pero cuando mandaba la carta, Khalid ibn Walid veía que todas las expresiones y demás eran de Omar, entonces decía, no, esto no es lo que piensa realmente Abu Bakr, esto es lo que piensa Omar, entonces rechazaba las órdenes de destitución que le mandaba el mismo califa.
Entonces, vamos a ver que, si bien había una influencia importante de Omar, no era así todo, eh, era muchas veces Abu Bakr el que tenía la última palabra. Eh, bueno, entonces decíamos la cuestión de Siria y del avance, fueron tres ejércitos los que lograron de alguna forma. Los ejércitos en realidad, por un lado estaba Yazid ibn Abu Sufyan, no es el mismo Yazid ibn Muawiyah, sino que sería el tío, digamos, de Yazid ibn Muawiyah, que después pues, va a morir igual antes del tiempo, pero bueno, son los que de alguna forma logran avanzar sobre el territorio de Siria y son también algunos de los comandantes. Después hay otro que se llama, eh, bueno, lo voy a encontrar, es otro de los grandes comandantes de, del mismo, del mismo Abu Bakr, le voy a decir el nombre. Siria en realidad tenía por un lado siempre la influencia de eh, los romanos, pero también había adentro de Siria también influencia de cierta parte de los iraníes, digamos, de los persas, que todavía tenían algún tipo de incidencia en la política interna de algunas partes de Siria. Como sabemos, durante el mismo momento que está sucediendo la rebelión, continúan las guerras entre Bizancio o Roma o los romanos de este y los persas. De hecho, hay la Sura Rum, que bueno, sería traducido como los romanos, pero a veces lo traducen directamente como Bizancio, porque habla justamente de los romanos del este. Menciona una derrota que sufren los mismos sirios, de los romanos, en ese momento, eh, en Jerusalén, pierden Jerusalén y algunas ciudades de por ahí. Y la cuestión es que en el mismo Corán dice que no se preocupen, que pronto va a ser la victoria de los romanos, de los sirios. Los sirios, en realidad, como bien saben, son de origen árabe, pero son tribus de beduinos que hace muchos años, estamos hablando de 2000, más de 3000 o 4000 años, se fueron asentando en los alrededores de, bueno, justamente de Damasco y demás. Y si bien eran árabes de origen beduino, tenían una cultura muy diferente, muy alrededor del mundo helénico y del mundo romano. Y de hecho, si bien hablaban árabe o siempre hablaban árabe, tenían como lenguaje escrito antes del Islam, el sirio, el lenguaje asirio, en algunos lugares sirio arameo, o en algunos lugares hasta griego, pero bueno, en general era sirio y de lengua escrita famosa de ellos, y gran parte de ellos eran cristianos, ya antes del Islam, eran árabes, pero eran cristianos antes de llegar. Si bien eran un tipo de eh, cristianos particulares, porque eran monofisistas, y algunos eran nestorianos, no tenían la cuestión de la Trinidad, por ejemplo. En general, las iglesias de Oriente tienen como eh, mucha conexión justamente con la región de Siria. Hay una región, de hecho, esos son los motivos por los que los rusos consideran Siria una tierra sagrada también, porque hay muchas tumbas de santos cristianos ortodoxos, ¿no? En gran parte de Siria, con lo cual hay santuarios de ellos también cristianos en el mismo Siria, que es uno de los motivos también por los que Siria defendió y de hecho tiene bases también en Rusia, tiene en Siria, digamos, por los que Rusia tiene bases en Siria. Eh, bueno, la secta en realidad de los cristianos se llama Yacubi, es un tipo de iglesia ortodoxa, eh, ortodoxa siria, ortodoxa. En Argentina todavía existen, hay bastantes,
la Argentina hay una migración siria muy grande, hay entre de 2 o 3 millones de descendientes de sirio libaneses y de ellos la mitad eran cristianos, algunos sirios ortodoxos, otros maronitas, otros de la iglesia ortodoxa griega. Bueno, todas las iglesias ortodoxas en general estaban presentes en Siria, con lo cual también hay un sector de la misma sociedad siria que, al ser árabes y tener una visión de la religión cristiana misma que más tiraba hacia un monoteísmo, y que de hecho eran perseguidas por los cristianos más del lado de Constantinopla, o más ni hablar de para el lado de Roma. Entonces, cuando vieron llegar a los musulmanes con un profeta árabe que les hablaba de un Dios único, un monoteísmo, muchos de ellos se deshicieron musulmanes de forma mucho más sencilla que en otros lugares. Fueron los motivos de aceptación bastante amplia que tuvieron en Siria y en lo que era la gran Siria de la época respecto a los musulmanes, digamos. Después estaba, bueno, la cuestión de, una vez conquistado la parte de Siria, estaba también del otro lado la influencia persa, digamos, ¿no? El otro pedazo de Irak estaba allí, lo que serían los, otra parte de los árabes, pero le llamaban los árabes persas, Fars al árabe, que habían tenido muchísimos años, hasta milenios, de dominio de distintos imperios persas, con lo cual tenían gran parte de cultura, así como los sirios tenían como una impronta más grande romana en general y cristiana. Del otro lado, los iraquíes tenían una impronta más cercana a los persas y a las religiones más deístas, el zoroastranismo y demás, pero también habían cristianos que nuevamente eran nestorianos o monofisistas, es decir, en general, que no aceptaban la Trinidad. Y de hecho, los mismos persas también eran muy hábiles en los pocos cristianos que tenían, incentivarles la cuestión del nestoriano y de la cuestión del que se opongan a la Trinidad para que no se unan a las iglesias de Roma y demás. Entonces, de alguna forma, tenerlos de su lado en una cuestión estratégica. Eh, pero bueno, el caso de Irak fue muy parecida. Allí había una fortaleza llamada Gira, ya hemos hablado de ella, que era un poco algo así como el escudo exterior que tenía el imperio persa en Irak. Y al principio, si bien tenía distintos tipos de gobernantes persas, al final eran persas árabes, o si no, directamente ya árabes cristianos de estas historianos y demás, de modo tal de tener una especie de círculo de protección exterior. Pero en este caso sí es Khalid Nubalid el que es mandado allí. Y bueno, hay como relatos muy fantasiosos sobre él, que la espada de Dios como entra en territorio iraquí, y bueno, acerca de él como teniendo, no sé, casi como tirando fuego por los ojos, cosas así, como muy fantasiosas, algunos de los relatos que hacen los historiadores sunitas respecto a cómo conquista Irak. Pero bueno, vamos a decir que en realidad era un militar hábil, y lo que pasa es que era muy duro y realmente tenía esa característica de eh, no respetar los límites de la Sharia, sino más bien ni siquiera los del gobernante, sino más bien lo que él mismo consideraba como correcto. Y, y tenía un ejército realmente muy grande, 20.000 hombres, digamos. Eh, pero la cuestión que también, que casi creo que es el tercero, en el último año de gobierno de Abu Bakr que le manda, no termina de caer. Él cuando ya muere Abu Bakr es cuando se termina de conquistar lo que sería Irak, las distintas ciudades, digamos, ciudades satélites del imperio persa. Es en el último año de, eh, de vida de Abu Bakr, que podemos ver en el caso del califato de Omar, cuando se consigue, se logra conquistar el imperio persa. Lo que sí vamos a tener en común en todos estos lugares es que cuando eran convocados los musulmanes
Para el yihad era, por ejemplo, vengan musulmanes que van a participar de los botines de Roma. Entonces, sí, vamos todos. Era un ejército muy grande, pero ya no había el espíritu que pasaba, como habíamos dicho, como antes del profeta, de hacer crecer el Islam o hacer avanzar el Islam, el mensaje profético, sino más bien ya era una cuestión política, militar, estratégica, de incluso muchas veces tenía que ver con esta cuestión, juegos políticos del poder y dentro del poder, y no tanto lo que tiene que ver con la, el Islam, básicamente. Es una cosa un poco, por momentos, ajena al Islam. La forma de comportamiento, la forma de moverse, eh, de gobernar y demás. Así que bueno, creo que hasta aquí la explicación. No sé si tienen algunas preguntas respecto a lo que veníamos hablando. Eh, Estoy a su servicio. Si alguien quiere preguntar algo, me están escuchando, se han quedado dormidos, Salam no hay aleikum, nadie. Sheikh. Personalmente no, nunca me duermo, obviamente. Sus clases son muy interesantes, pero por mi parte ninguna